Buenas tardes. No sé si a través de este antifaz y con el micrófono me oyen bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, agradecerles a todos ustedes que estén aquí hoy. Yo creo que va a ser una charla de gran interés, empezando por mí. Creo que va a ser de gran interés para mí y para todos nosotros, ¿no? Gracias a la Nueva España por tener siempre este local abierto a todas las iniciativas posibles y tengo que decir que no pertenezco al Ateneo Republicano de Gijón, sino al Ateneo Republicano de Asturias. Para que no se enfaden los amigos de Oviedo, el Ateneo es Republicano de Asturias. Pero bueno, estamos acostumbrados a confusiones de este tipo y voy a aprovechar para hablar un poco brevemente, muy brevemente, de la guerra, ya que Clara Campoamor, como Victoria Kent y también como la señora Nelken, emigraron y murieron fuera de España en el exilio. Y quiero hablar de la guerra porque también nos han introducido desde hace mucho tiempo el término guerra civil. Y uno se imagina, yo creo que los chavales, si se les explica en las escuelas, se imaginan a la mitad de los españoles peleando contra la otra mitad. Eso no fue así. Yo prefiero llamarla guerra de España, incluso guerra en España. Voy a decir por qué muy brevemente. Después les presentaré al conferenciante. Lo que hubo el 18 de julio del 36 fue la culminación de una conspiración que yo diría que venía desde el siglo XIX. Siempre que el progreso o la libertad se abría paso en España, había intentos de eliminarla, de luchar contra ella. Y el 18 de julio del 36 lo que hubo fue un intento de golpe de Estado, que se convirtió en guerra y no en guerra civil. ¿Por qué? A los pocos días del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado fracasado en 2/3 del país, España se dividía en la España republicana, con 18 millones de habitantes aproximadamente, con toda la industria del país, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, incluso Madrid. Y el otro sector tenía a 8 millones en la España rural. Si hubiera habido guerra civil sin intervención extranjera de ningún tipo, la resistencia de los rebeldes hubiera durado semanas, mientras tuvieran municiones, porque no tenían ni una sola fábrica de armas con la que contar. No fue una guerra civil, fue una guerra internacional. Ya desde el año 31, un diputado, no sé cómo calificarlo, conservador, Goicoechea Cosculluela, de nombre Antonio, padre vasco y madre de origen catalán, estuvo conspirando, no solamente él, Juan March y muchos otros, contra el régimen recién inaugurado en abril del 34. Aún más, y creo que esto es importante, siempre se dice, el ejército se levantó contra la República. De eso, nada. De 8 capitanes generales, solamente uno se rebeló, uno que tenía fama de republicano y de masón, que era Cabanellas en Zaragoza. De 21 generales de mayor graduación en el ejército, solamente 4 se rebelaron. Los 6 generales de la Guardia Civil permanecieron fieles a la República y a su gobierno. El jefe de la aviación también. Y de los 59 generales de brigada, 42 permanecieron con la República y con su gobierno y hubo 17 rebeldes. 16 de esos generales fueron fusilados casi inmediatamente por los rebeldes, que los acusaban de rebeldía, a los que no se rebelaron.
En España casi nadie o nadie quería una guerra en el año 36. Había pequeños grupos, seguramente tanto a la extrema derecha como quizá a la extrema izquierda. Entonces fue un golpe militar fracasado en su inmensa mayoría, y una ayuda inmediata ya la hubo previamente, desde años atrás, en dinero y en armas, sobre todo de Mussolini, a la extrema derecha española. Estaba Calvo Sotelo, entre otros, involucrado. Y yo desde aquí quiero rechazar cualquier asesinato, y hubo demasiados en los primeros meses de lo que después se llamó guerra civil, y ya digo, me resisto a llamarla civil. Sin igualdad no hay libertad. La República era un régimen de libertades, pero ¿cómo es posible un régimen de libertades sin voto femenino? ¿No? Poca gente tenía derecho al voto durante el siglo XIX, se fue ampliando, pero cuando llegó la República, solamente los mayores de 25 años varones tenían derecho al voto. Contra esto se rebeló la más revolucionaria de las 3 diputadas que había en Madrid. Ya cité anteriormente a 2 de ellas, ¿no? Digo la más revolucionaria y no estaba en el partido más a la izquierda. Esta señora, Clara Campoamor, fue la adalid del voto femenino, la que lo defendió estupendamente en el Parlamento y la que consiguió que al final, una fecha también es casual, ¿no?, el 1 de octubre del año 31. Un 1 de octubre posterior, 5 años después, yo de niño estudiaba que el generalísimo Franco fue exaltado a la jefatura, exaltado, ni elegido, fue exaltado como un santo varón, ¿no? Bien, yo creo que después de estos datos es hora de presentarles al señor Velasco Alonso, de nombre Alberto, burgalés, que ha estudiado muchísimas cosas y se ha licenciado en casi todas ellas: Derecho, Historia, Ciencias Políticas, Comunicación. Ha trabajado después me das el secreto para tanta actividad. Ha trabajado en varios medios, en Radio Popular de Burgos, en la SER, en Radio Nacional. Le han concedido numerosos premios. Quiero destacar uno que a mí me afecta mucho por republicano, que es Caballero de la República Francesa. Chevalier. Chevalier de la República. Sí, bien, caballero. Y tiene también condecoraciones al mérito de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y es nada más y nada menos, siendo de Castilla-León, es hijo adoptivo de Castilla-La Mancha también, ¿no? Así que les presento, ha trabajado en varias empresas, en comunicación y demás, y ya sin más preámbulo, les presento a don Alberto Velasco Alonso, que nos va a hablar de esta gran mujer que fue Clara Campoamor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme, por supuesto, a la prensa ibérica, a la Nueva España, permitirme tener la posibilidad de hoy ofrecer esta conferencia. Y me preguntarán, o se preguntarán ustedes, ¿por qué en Asturias? Pues bueno, en Asturias por una razón muy importante. La figura, la persona de la que voy a hablar se llamaba Clara Campoamor. Esta señora, abogada, con 36 años, que es cuando pasa a ser abogada, esta señora, sus abuelos, eran de una localidad del concejo de Valdés que se llama San Bartolomé de Otur. Juan Antonio Campoamor era su abuelo. Su abuela, por parte del padre, era de Cantabria, y por parte de madre eran de Madrid y de la provincia de Toledo. Pero bueno, una persona que nace el 12 de febrero del año 1888, también quiero hacer esa matización porque es en el 88 cuando nace, y que fallece en el año 1972. Hechas estas aclaraciones y estas
especificaciones, les comentaré brevemente lo que yo pretendo o lo que deseo. He venido aquí para resaltar la figura de una mujer que gracias a la cual todas ustedes y todos nosotros, todas ustedes mujeres, todos nosotros hombres, tenemos la posibilidad de que en el año 1978 en la Constitución democrática, nadie cuestionase si la mujer podía o no podía votar. Se habló del divorcio, se habló de la patria potestad, de la entrega de alimentos a los hijos, se habló de la filiación, se habló de muchas cosas y se pudo cuestionar, pero nadie cuestionó que en las elecciones siguientes, en las elecciones del año 79, las mujeres pudiesen votar o no pudiesen votar de acuerdo con la Constitución. Esto se lo deben todas ustedes y se lo debemos todos nosotros a esta mujer, a Clara Campoamor. Una mujer que solo quería una cosa después de haber abandonado España, morir en España, y que no pudo lograr eso que ella deseaba. Murió en el año 1972, murió ciega, fue operada de la vista y falleció de un cáncer en Lausanne, en Suiza, pero sí que consiguió una cosa. Consiguió, aunque fuese de manera clandestina, que sus cenizas entrasen en España. Entraron en España por Dancherenea, por la frontera de Francia, y está enterrada en el cementerio de Polloe, en San Sebastián. Ella tenía a su ahijada, que era de San Sebastián. Luego contaré un poquito brevemente la vida de Clara Campoamor, pero ella deseaba morir en España. Lo intentó 3 veces. El régimen no se lo permitió. Tenía que ser denunciando a sus compañeros de la logia masónica. Ella dijo que nunca, bajo ningún concepto, así lo haría. A pesar de estar 3 veces en España e intentarlo, el régimen dijo que no era posible, que tenía que delatar a sus compañeros, y ella prefirió no hacerlo y morir en el exilio. Y como ha dicho antes el presidente del Ateneo Republicano de Asturias, las 3 mujeres murieron en el exilio. Clara en Suiza, Victoria que muere en Nueva York, y en el caso concreto de Margarita Nilken, que muere en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Las 3 tuvieron que dejar España. Contaré también un poquito de cada una de ellas. Una vez que hemos hablado de esto, veamos cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época para poder demostrar su capacidad. Aquí tienen ustedes ya a una Clara mayor. Piensen ustedes que ella consigue ser abogada con 36 años. Y algo que no sé si se sabe, uno de los cursos, o al menos algunas asignaturas, las hizo en la Universidad de Oviedo. Queda constancia, en aquellos años las carreras no eran tan largas, en 2-3 años podías acabar una carrera, los maestros con 16 años eran maestros de primera enseñanza, eran unas circunstancias totalmente distintas. Yo no sé si ahora con 5, con 6, con 1 grado, con 2 grados, con un máster y después del máster un requete máster, estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo tanto. Lo cierto es que en aquellos momentos ella con 36 años consigue acabar la carrera, la acaba en Madrid, en la Universidad Central en Madrid, y después de todo ello es la segunda mujer que se colegia en el Colegio de Abogados. La primera, Victoria Kent. Pero, aunque en este caso Victoria fuese la primera en cuanto a colegiarse, Clara fue la primera en otras cosas, como después les voy a contar. Bueno, está tan de moda el hacer homenajes a una persona que fallece y a alguien que lo ha hecho todo o que lo ha intentado todo. Ella lo intentó, lo consiguió, pero luego después los españoles, como decía yo en este libro, o que ella en este libro en el que baso mi conferencia y que ella escribió, dice: Clara Campoamor, mi pecado mortal. Yo creo que ella no cometió ningún pecado. Pecado el que nosotros, los españoles, los de la época, no supimos darla lo que ella quería. Ella quería volver a España, decía que había conseguido lo mejor para la sociedad española y desgraciadamente no lo pudo conseguir. Espero y deseo que ese pecado que ella no cometió, que cometimos nosotros, ya habrá sabido perdonarlo. Aquí tienen ustedes una placa del Ayuntamiento de Madrid, de un grupo en la ciudad de Madrid en el año 1981. Este es el busto que tenemos en Madrid. En el Congreso de los Diputados, en la sala de prensa,
Este es el busto que en este momento preside la sala de prensa. Mi trabajo ha sido un trabajo en el Congreso, viendo acta a acta, diputado a diputado, porque luego después les voy a contar qué votaron los distintos grupos, pero les voy a dar a ustedes la primicia de que sepan ustedes qué fue lo que votaron los diputados. Además, tengo la suerte de que en esa época había un diputado que se llamaba Leopoldo Alas Clarín, del Partido Republicano Radical Socialista. Y como sé que en esta sala hay una persona que guarda relación de familiaridad con Leopoldo Alas Clarín, le contaré después qué fue el voto que se produjo, si fue sí, si fue no, o no estuvo presente. En aquella época lo de que yo me abstengo no existía, al menos según se iban dando los votos uno a uno para cada uno de los artículos que se iban votando. No es como ahora que una comisión hace todos los articulados de cualquier ley y después en una sesión se lee y en 3 horas o en 2 horas van leyendo a una velocidad de pánico y se aprueba o se suspende o se rechaza o me abstengo. Pero bueno, las leyes o se aprueban o se rechazan. Bien con votos a favor, bien con votos en contra, bien con abstenciones o bien, como en este caso, los diputados o diputadas que no están presentes por cualquier circunstancia, porque no quieren, como fue el caso del 1 de octubre del año 1931, o como es el caso ahora de que un diputado no se siente cómodo y alega o argumenta que no está en condiciones de poder asistir. Siempre hay un médico que te va a certificar que tienes una lumbalgia o que tienes un problema, aunque otros, aunque hayan sido madres, hayan sido madres o hayan tenido una enfermedad, aunque sea en ambulancia o en camilla, se presentan si tienen que votar porque es necesario y es importante. Y aquí vamos a ver, este es el Senado. El Senado también tiene una sala que lleva el nombre de Clara Campoamor. Pero ustedes, cuando vengan ahora a Asturias, no sé cuándo van a venir en AVE, lo digo yo que soy de Burgos y que tengo también igual o idéntico problema que tienen todos ustedes. La estación ya no se llama Chamartín, se llama Clara Campoamor. Si ustedes mandan alguna carta, que ya últimamente mandamos muy poquitas cartas, ha salido un sello de correos que lleva la figura, la efigie, la imagen de Clara Campoamor. Hay calles, hay plazas, hay premios, en fin, creo que ahora se está intentando reglosar y recoger la figura de esta mujer con todo lo que hizo. Y aquí tienen ustedes el cementerio de Polloe, el lugar donde su familia, sus ahijadas, su familia sentimental. Ella estuvo 4 años en San Sebastián, se enamoró de San Sebastián y, como yo decía en mi trabajo, ella fue la que realmente con ese hecho abrió la espita. Cuando, ustedes saben, además, en una ciudad, en una comunidad autónoma como Asturias, con el tema de la sidra, en la sidra en el País Vasco, en las cubas, se está comiendo bacalao o se está comiendo tortilla y inmediatamente alguien dice mojón, se levantan todos, cogen la espita, se abre la espita y cada uno se sirve la sidra. Yo prefiero, y que me permitan y me perdone mi mujer que tiene ascendencia del País Vasco, prefiero la sidra asturiana que la sidra del País Vasco, pero estos gustos. Mi mujer prefiere la del País Vasco, la de San Sebastián, pero yo de verdad, y lo saben mis amigos, es decir, no soy hijo adoptivo todavía de Asturias, aunque tengo casa en Asturias y paso largas temporadas en Asturias. Muy bien, pues una vez que ya hemos hablado de todo esto, veamos qué fue lo que ocurre. Yo he querido con este homenaje glosar la figura de esta mujer, pero también quiero glosar la figura de los maestros. Piensen ustedes que había 60.000 maestros, o hubo 60.000 maestros que fueron fusilados, asesinados, el 95% de ellos fusilados en lo que se llamaba el bando nacional. No, perdón por la expresión, no tenía nada de nacional y que me perdone la persona que me ha presentado, pero así es como se les conocía. Hubo algunos, eminentemente de órdenes religiosas, que fueron también fusilados en la zona que en ese momento estaba por parte de la República. Pero como ha dicho él, en los primeros años hasta la propia Clara Campoamor se tuvo que marchar. Les voy a contar el caso de un diputado que se llamaba Eduardo Ortega y Gasset.
Eduardo Ortega y Gasset era hermano de José Ortega y Gasset y iba por las listas del Partido Republicano Radical Socialista. Salió elegido en las 3 elecciones, tanto la del 31, junio del 31, noviembre del 33 o el 14 de febrero del 36. Y estaba de responsable de orden público en Madrid. Sufrió un atentado, al igual que lo sufrió días anteriores Jiménez de Asúa, el gran político del Partido Socialista Obrero Español, que fue el que presidió la Comisión Constitucional que redactó esta Constitución, un gran jurista. Su escolta fallece en el atentado, pero en el caso de, lo cuento, en el caso de Eduardo Ortega y Gasset, sufre un atentado y por lo que sea, afortunadamente fallan, entonces recibe una carta de los anarquistas de un tal García Oliver que le dice claramente: Eduardo, los anarquistas no fallamos, no nos equivocamos. Inmediatamente puso pies en polvorosa, dejó España, estuvo en Francia y creo que murió, si no es en Venezuela, creo que murió en Argentina. Tuvo que salir precipitadamente de España. Comento este tema para que veamos lo que ocurría, es decir, no solo ya la quema o no quema de iglesias o esto, sino que los primeros años se les fue de las manos, se nos fue a los españoles de las manos, a todos, todo lo que ocurrió. Les puedo poner el caso del general Batet. Batet fue el general que en el año 34, con muy pocos soldados y 2 cañones, llegó al Palau de la Generalitat y hizo que la Companys Macià se rindiesen y que no se constituyese la República Catalana tal como se pretendía en aquellos momentos. El general Batet era el general de la división, general de división, no había entonces generales, tenientes generales, era el general de división de la división orgánica número 6, con sede en Burgos, compañero y amigo de Francisco Franco. Batet fue detenido, inmediatamente además fue detenido por el teniente coronel Moreno, que era su jefe de gabinete o su ayudante. Fue detenido, estuvo casi un año en la cárcel en el penal de Burgos, como lo estuvo mi abuelo, que después les quiero contar un poco. Mi abuelo cometió un error, era maestro de primera enseñanza y el único error que cometió que fue interventor de un diputado socialista que salió por Burgos llamado Luis Lavín. Eso le hizo que estuviese 3 años en la cárcel y sobre todo lo más grave para mi padre, para mis tías, para mi abuela, es que estuvo 8 años sin poder ejercer el magisterio. Imagínense ustedes 8 años más 3, 11, sin llevar una sola peseta o un solo real de aquella época a tu casa, con 5 o 6 hijos, creo que eran 6 hijos los que en ese momento vivían, en el caso de mi padre y otros 5 más. Pero bueno, no he venido a hablar de la familia, pero sí de los maestros que fueron fusilados. Como lo digo, ¿por qué? Por una cosa muy importante. Durante la República, uno de los temas importantes era la educación. Había aproximadamente un 35% de hombres que declaraban en el año 32, porque cuando tú te ibas a presentar en los censos, tengo aquí un censo de una localidad y luego les daré otra sorpresa sobre las elecciones, cuándo se produjeron, cuándo las mujeres pudieron votar. Las mujeres, lo contaré después, y si no me olvido que alguien me lo recuerde, las mujeres pudieron votar antes de las elecciones de noviembre del 33. Después lo contaré. Entonces estaba comentando el tema, bueno, pues que el 35% de los hombres no sabíamos leer ni escribir y aproximadamente un 38% de las mujeres declaraban que tampoco sabían leer ni escribir. Cuando tú declaras que si sabes leer o no sabes leer, por orgullo, por sentimiento, por lo que sea, aunque no sepas, muchas veces engañas y dices que sí. Lo cual yo creo que en aproximadamente un 40% de las personas del año 31 no sabíamos ni leer ni escribir. La República intenta 30.000 escuelas, consigue solamente en el año 31 10.000 escuelas que se crean. Se les acaba, lógicamente, porque no daba para más, se les acaba el dinero, se les acaban las pesetas de la época y durante los años siguientes intentan, lo siguen haciendo y buscan la manera de conseguir mayor número de escuelas. No llegaron a las 30.000 escuelas, se quedaron en unas 15.000 escuelas,
pero gracias a esas 15.000 escuelas que ustedes conocerán aquí en los concejos, en Aller, en cualquiera de las localidades, esas escuelas que se construyen en el año 31, en el año 32, son las que muchos de ustedes han vivido, han pisado, y gracias a esas escuelas han podido tener una educación, o hemos todos podido tener una educación. Clara Campoamor. Clara Campoamor, brevemente, nace en Madrid en el año 1888, su padre era republicano. Ella dijo que desde que nazco hasta que muero seré republicana. Su padre muere muy joven, con 10 años, y tienen que dedicarse su madre a coser, a bordar. La abuela tiene una portería. Entonces, en aquella época, yo no sé, yo he recordado que en mi época joven, porque yo, aunque no lo vean, no lo piensen, también soy bastante mayor, he visto que cuando tú eras el portero o llevabas una portería, te daban derecho a vivienda, bien fuese en el sótano o bien en la parte superior del inmueble en el que tú eras el portero o la portera. Bueno, pues en este caso ya está allí, y es una mujer que se da cuenta con 14, con 15, con 16 años que tiene que hacerse algo en la vida. Hace unas oposiciones a telefonista, es decir, básicas, auxiliar, es decir, las clásicas telefonistas que habrán visto ustedes en la película de la Telefónica, de la señorita que ponía la tecla, que ponía la clavija, perdón, y de esa manera pues iba hablando y se iban dando información acerca le paso la llamada con no sé quién o con no sé cuál. Bueno, está en Zaragoza unos meses y luego 4 años en San Sebastián. Se da cuenta de que necesita ampliar, vuelve a Madrid, gana unas oposiciones para dar clases de taquimecanografía, muy propio de la época, para personas mayores del Ministerio de Fomento, para personas mayores adultas, y consigue poco a poco. Ella por la mañana daba las clases y por la tarde estudiaba. Estudió en Madrid, termina el bachillerato en el Instituto de Cuenca. En aquella época cada provincia tenía un instituto. No piensen ustedes, quizás Madrid, Barcelona, Valencia podría tener 2, pero aquí estaba el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, que era lo que era el bachillerato, y solo había uno, en Soria, en Teruel, en Huelva, en La Coruña o en Gerona, por ponerles unas ciudades. Un solo instituto. Ella lo termina en el Instituto Técnico de Cuenca y después de 2-3 años consigue la licenciatura o el título de licenciada en Derecho. Se colegia, pero ya piensen ustedes que acaba de estudiar a la edad de 36 años. Es decir, es alguien que, ahora que está tan de moda, ahora ya podemos repetir los cursos que queramos, que no pasa absolutamente nada, no vamos a repetir, podemos suspender lo que queramos y no pasa absolutamente nada. Es decir, esta vez con 22, con 23 años, seremos todos ya licenciados, porque aunque no tengamos estudios o no sepamos lo que tenemos que hacer, y no estoy criticando a nadie, estoy diciendo la realidad, porque antes de nada, yo he venido aquí hoy a contar la verdad, lo que es la historia. Sé que hay gente que puede estar más hacia el lado republicano, gente que puede estar más hacia el otro lado. Yo tuve la desgracia de tener a mi abuelo paterno en el lado republicano y a mis abuelos maternos en Burgos también, pero en una zona que no eran maestros. Entonces, pues no habían sido interventores de ningún partido político. Salvo esa circunstancia, repito, Clara consigue todo esto y se colegia a la vez que lo hace un poquito después, que lo hace Victoria Kent. Victoria Kent era una persona que había defendido en el año 30 en San Sebastián a todos los republicanos que intentaron levantarse contra el régimen de Alfonso XIII, no ya de Primo de Rivera, porque Miguel Primo de Rivera había fallecido en París en el año 30. Primo de Rivera está muy enfermo, se da cuenta de que no cuenta con el favor, y en el año 30 se va a París y 4 meses después fallece. Hijo de don Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que lo cuento, fue diputado en el año 33 por Cádiz. En el año 36 se presenta, no sale elegido, vuelve a intentarlo en unas parciales por Cuenca, tampoco sale elegido,
y yo diría que de Cuenca va directamente a Alicante y, como todos ustedes saben, es fusilado el 20 de noviembre del año 36. Bueno, Clara consigue que lo más importante para ella, es decir, poder defender sus ideales, sus principios. Da charlas, participa en el Ateneo. El Ateneo, o los Ateneos en aquella época, eran muy distintos a los de ahora. Era el lugar donde realmente la gente se formaba, los liberales, donde se contaba todo lo que se podía decir sin que nadie te dijese: oye, estás a favor de Alfonso XIII o estás en contra del general Primo de Rivera, o estás a favor del general, el general Prim, y estás en contra de cualquier otro militar, de Alfonso XII o de la madre de Alfonso XIII, de María Cristina. Bueno, Clara Campoamor y Victoria Kent empiezan su trabajo. Ella tiene un pequeño incidente con Niceto Alcalá Zamora en Sala, es decir, están uno y el otro defendiéndose un caso de una violación o de alguien que había hecho algo, porque Clara defendía a los menores y sobre todo defendía a las mujeres, y lo hacía como turno de oficio. Si hay algún abogado en la sala, no le digo lo que es el turno de oficio, porque es un sitio que trabajas y creo que no cobras en la vida. O sea que, para que lo sepan ustedes, los abogados del turno de oficio, pues es todo amor, todo cariño y toda dedicación. En aquella época me imagino que el Ministerio de Justicia les daría algo de dinero. Ella abre su propio despacho e intenta por todos los medios, bueno, pues hacer algo. Nos quedamos ahí porque les voy a contar algo. Aquí ven ustedes cómo ya las mujeres están intentando votar, pero volvamos un poco atrás. Mujeres trabajando, vean ustedes en qué condiciones. Y vamos a ver el voto femenino. El voto femenino es el largo camino. Un largo camino que comienza nada más y nada menos que a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, con la Revolución Industrial. Un lugar donde se producían todo tipo de atropellos, tropelías del hombre hacia la mujer. La mujer tenía que ser la que engendrase los hijos, la mujer tenía que ser la persona que por todos los medios llevase la casa, llevase las cuentas del marido y se sometiese a la voluntad del marido. Y eso ha sido hasta el año 75. Muchas de ustedes sabrán que cuando iban al banco tenía que ir el marido para firmar, porque si no, el del banco les decía que no les podían abrir la cuenta, o la cuenta tenía que estar a nombre de los dos. Y ya no les digo Asturias, donde hubo mucha emigración, que si el marido se había ido a las Américas y no había dado señales de vida, bien porque había fallecido o bien porque había rehecho su vida, la viuda se quedaba aquí a dos velas. Ni podía ser viuda, ni podía heredar, ni podía tener absolutamente nada. Esa es una situación que desgraciadamente se ha venido sufriendo hasta recientemente, no pocos, 50, 60 años, hasta el año 75. Bueno, este es el largo camino. Las sufragistas en Estados Unidos. Vean ustedes aquí cómo las mujeres intentan por todos los medios llegar y poder conseguir todo lo mejor. Aquí vemos ya ejerciendo el voto, una escuela. Perdone que vayan un poco rápido, pero es que quiero y deseo sobre todo contarles. Esta es la quema de las iglesias. Las iglesias se quemaron en abril, mayo y junio del año 31. Luego ya después, en el año 34, en octubre, aquí en Asturias o en otros lugares también se produjeron algunos incendios. Pero sobre todo los grandes incendios y los graves problemas contra la Iglesia Católica o contra las órdenes seculares fueron en los primeros meses del año 31. Aquí tienen ustedes a Miguel Primo de Rivera, dictadura del año 23 al año 26 con un directorio militar, dicta blanda del año 26 al año 30. Miguel Primo de Rivera intenta, con una condecoración, que Clara Campoamor vaya y participe en el Estatuto Real, algo que un dictador nadie entiende. Intentaba por todos los medios atraerse a las mujeres. Lleva a una serie de mujeres, lo intenta con Clara Campoamor, pero Clara Campoamor le dice que ella es republicana
y que lógicamente no va a aceptar ninguna medalla o ninguna condecoración con connotaciones monárquicas. La libertad se aprende ejerciéndola. Clara Campoamor. Claras palabras de una mujer que, repito, lo hizo todo, lo dio todo por todas ustedes y por todos nosotros. Aquí tenemos algunos de los diputados que participaron en las distintas votaciones, pero volvamos un poco a esta parte, que es la que a mí me gusta. ¿Cuáles fueron los primeros países en los cuales se consiguió el voto femenino? Pues si les digo a ustedes cuáles, algunos estados americanos, Australia y Nueva Zelanda. Me preguntarán, no lo entiendo. Pues sí, lo voy a explicar muy claramente. ¿Por qué? No había mujeres en Australia, no había mujeres en Nueva Zelanda. Necesitaban atraerse a mujeres y con el voto femenino para que las mujeres fuesen a repoblar Australia, Nueva Gales del Sur, los distintos países o los distintos territorios. Y en el caso de Estados Unidos, igual o parecido. ¿Cuál es el primer país europeo? Pues el primer país europeo es Finlandia. Pero Finlandia no era Finlandia como tal. Finlandia pertenecía a Rusia. Rusia y la mayor parte de los países después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y si les parece bien, para no equivocarme, voy a buscar algunos de los países. Lamento que con el tema... ¿Existe, María José, la posibilidad de un poquito más de luz? No sé si alguien me puede dar un poquito más de luz, porque si no, entre las gafas sí que no. Bueno, a ver, perdón, ya estoy. En Europa, Finlandia en 1906, Noruega en el 13, Rusia en el 17 y los Países Bajos, Polonia, Suecia y Austria en el año 1919. En España, en 1906, se funda el Centro Iberoamericano de la Cultura Popular Femenina y tienen un periódico. El periódico se llamaba La Ilustración de la Mujer. Qué casualidad, todos los redactores eran hombres. Imagínense ustedes qué es lo que podrían hacer. Se intenta hacer un alegato a favor del sufragio, pero el propio Miguel Méndez, que era uno de los redactores, dice que no. Y ya cuando en España está comenzando la reivindicación, en Europa ya ha terminado. Es decir, nosotros íbamos un poquito más atrás. Nosotros fuimos en el 31, pero les voy a contar. Valoren ustedes lo que hicimos en España. En el Uruguay en el año 32, Cuba y Portugal en el año 34, Francia en el año 44, Italia, Argentina, Venezuela, Japón 1947, Bélgica en el año 48. ¿Y saben ustedes las suizas, las mujeres suizas, cuándo pudieron votar? ¿Cuándo han podido votar? Bueno, están votando, ya sabe que los suizos tienen sus votaciones todos los meses o todas las semanas. Hay que votar todo lo que se dice, siempre hay que votarlo. Bueno, pues las mujeres suizas pudieron votar en 1971, lo cual viene a demostrar la importancia y la relevancia que tuvo España en el año 1931. Cuestiones, 4 cuestiones rapidísimamente. Cuestión religiosa. Bueno, pues las órdenes seculares, la Iglesia era la que tenía todo el tema de la enseñanza. Se intenta, con la creación de escuelas, que no sea la enseñanza, no pase a ser única y exclusivamente de la Iglesia. Aunque se haya dicho, es falso. Los jesuitas no fueron expulsados, sí que fueron por Carlos III, pero nunca fueron expulsados durante la República. Es decir, quiero dejar bien claro este tema, como luego voy a dejar bien claro otra serie de hechos sobre qué votó un partido, qué votó otro, para que a todos nos quede claro. Cuestión religiosa, el ejército. Había muchos militares, había muchos generales, de la guerra de Cuba los que todavía vivían y de la guerra de África los que habían ganado por méritos de guerra. Aquí hay militares en esta sala y el militar tiene una cosa que se llama el honor. Si yo he jurado la bandera bicolor, no tricolor, bicolor, y con el rey Alfonso XIII, Azaña decide en el año 31 que los militares que quieran salir del ejército lo pueden hacer con la paga completa. Algunos militares se quedaron en el ejército, otros lo abandonaron y otros salieron, pero siguieron confabulándose o desde dentro, preparando los distintos hechos. Hay un caso
del general Fanjul. El general Fanjul fue diputado en las tres, por Cuenca, por el Partido Agrario, en las tres elecciones. El general Fanjul sabe que fue el que intenta la sublevación en Madrid. El general Fanjul no consigue triunfar en el alzamiento que él tenía, y bueno, es recogido, es apresado y es fusilado. Otro de los hijos de él es fusilado, y los que somos más mayores, se acuerden ustedes que hubo un fiscal del Estado que se llamaba Fanjul. Este era hijo en los primeros años de la democracia. Este Fanjul era hijo, estuvo por UCD, bueno, fue fiscal general del Estado, aunque ahora los fiscales ya saben que pueden ser también de los partidos políticos. Como esta es una cosa que tampoco yo lo entiendo, y he estudiado Derecho, pero bueno, yo siempre pensé que la Fiscalía era independiente del Ejecutivo, pero bueno, y del Legislativo, no ya del Judicial, pero bueno. No vamos a entrar en este tema porque este es un tema del siglo XXI y no del siglo XX. Entonces, bueno, cuestión religiosa, el ejército, el tema territorial. Los catalanes, inmediatamente el 14 de febrero, sin darse, inmediatamente declaran la independencia, se dan cuenta de que se han precipitado y echan marcha atrás. Retroceden, aunque luego en el año 34, como les dije anteriormente, después, como consecuencia de la revolución, la llamada Revolución de Asturias, no solo en Asturias, también en el País Vasco, también en Zaragoza, pero realmente donde más fuerte o más connotaciones tuvo fue en la cuenca minera, lógicamente en Asturias. Decía, problema eclesiástico, problema religioso, problema militar, problema territorial. ¿Y cuál era el cuarto problema? Pues el problema de los latifundios. Andalucía, Extremadura, Salamanca, pocos latifundistas y muchos obreros y trabajadores del campo. La República intenta por todos los medios que se puedan comprar tierras, no lo consigue, es uno de los fracasos, independientemente de que pudiera tener otro motivo de fracaso, porque solo consigue 40.000 hectáreas poder revertir para que sean ocupadas por trabajadores, y luego las circunstancias ya no permitieron todo aquello. Estos son los cuatro, yo lo llamo pilares para la República y contrapilares para los que estaban contra o enfrente de la República. Hemos dejado la parte de la República. Estos son los diputados. Este señor que ven ustedes aquí es Jiménez de Asúa. Jiménez de Asúa fue el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Votó que sí, lo digo ya aquí. Leizaola, o todos habrán oído hablar de Leizaola, de Aguirre, este fue hasta el año 89 del Partido Nacionalista Vasco, votó que sí. Funes, otro de los diputados, y aquí tenemos a Victoria Ken. Victoria Ken, también abogada, una mujer que participa por el Partido Republicano Radical Socialista, que nada tiene que ver con el Partido Socialista Obrero Español. Era de Álvaro de Albornoz y de Marcelino Domingo, los dos líderes más representativos. Y era un partido que tenía muy poquitos años frente al Partido Socialista Obrero Español, que es de mediados de la segunda o del tercer tercio, el segundo tercio del siglo XIX, fue la fundación por Pablo Iglesias, el otro, no el de ahora, sino Pablo Iglesias, el del Partido Socialista Obrero Español. Aquí tenemos a Clara y a Victoria, Victoria y Clara, y aquí tenemos, vean ustedes, una sola mujer y los de la Comisión Constitucional, los 21, 20 más una, que eran los que estaban. Y esta es Margarita Nilken. Se ha hablado antes de 3 mujeres. Efectivamente, durante la primera Corte Constituyente hubo 3 mujeres, pero Margarita Nilken tiene una circunstancia que ustedes no sé si conocen. Margarita Nilken no fue diputada, no juró hasta el 28 de octubre del año 1931. Ella sale elegida en unas elecciones parciales por Badajoz, por el Partido Socialista Obrero Español, elecciones que se producen el 4 de octubre, lo cual quiere decir que el famoso día del histerismo masculino,
como así ha sido llamado ese famoso día 1 de octubre, hace 90 años y unos días, recientemente, como decía, Margarita no era diputada entonces. Solamente estaban Clara Campoamor, que consigue por Madrid provincia, por el Partido Republicano Radical, 68.470 votos, y en esto le gana a Victoria Kent. Victoria consigue 65.254, 3.216 votos menos. Bueno, pues así están las cosas, y como diría un compañero y amigo mío, Ernesto Sáez de Buroaga, así son las cosas y así se las estoy contando. Bueno, como estaba hablando en este tema, llegamos ya al famoso día del histerismo masculino. Se crea la Constitución, la Comisión Constitucional, y se van viendo los artículos uno a uno. Llegamos al artículo 34, que después fue el famoso artículo 36. Voy a leer 2 o 3 apartados de lo que dicen Clara y lo que dice... Vale. Clara Campoamor, en la sesión del 1 de octubre, textual, y abro comillas: creo que el voto femenino debe aplazarse. No es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Y lo dice una mujer que en el momento de hacerlo renuncia a un ideal. Imagínense ustedes la prensa del momento. Había, o tenía que haber habido, 470 diputados. Nunca llegó a haber 470 porque como había tantas elecciones parciales, el uno, el otro, yo soy de un partido, me cambio. Bueno, hubiese 350, 360, porque si alguien me pregunta que cuántos diputados sacó el Partido Socialista Obrero Español, nadie sabe si fueron 115 o 117. Y lo está contando alguien que ha repasado y ha visto actas y ha visto 50.000 publicaciones, ha leído, ha estudiado. Nadie conoce, porque yo era de un partido, al día siguiente me podía cambiar, en este día estaba, al día siguiente había dimitido. Eduardo Ortega y Gasset, hermano de José Ortega y Gasset, se presenta por 3 provincias, como dije antes, no sé si lo llegué a contar. Se presenta por Guadalajara, sale elegido. Se presenta por Ciudad Real, sale elegido. Se presenta por Granada, sale elegido. Inaudito. Tiene que renunciar a 2. Renuncia a Granada y renuncia a Guadalajara y va por Ciudad Real. Pero Eduardo Ortega y Gasset, que pertenecía al mismo partido que Victoria Kent, Partido Republicano Radical Socialista, lógicamente vota que no, vota exactamente igual. Su hermano, después hablaremos de José Ortega, hablaremos de los diputados de Al Servicio de la República, porque Asturias tuvo la suerte de que hubo 2 diputados al servicio de la República. Al servicio de la República eran los intelectuales. En el caso concreto de Asturias, Ramón Pérez de Ayala y Manuel Rico, que fueron los... ¿Perdón? Rico Abello. Rico, sí. Manuel Rico fueron los 2 diputados que salieron elegidos por al servicio de la República. Pero estaba Ortega y Gasset, estaba Marañón, es decir, había gente, intelectuales, que dijeron vamos a buscar lo mejor para la República. En un principio, después lo comentaré, pero bueno, no todos, pero la mayor parte de los del servicio de la República votaron que sí, a favor, en el caso concreto, del voto femenino. Volviendo nuevamente al tema, Clara Campoamor, imagínense ustedes la prensa, 2 únicas mujeres y en esto tan importante ni se ponen de acuerdo. Los diputados se morían de risa. La prensa sacaba grandes titulares. 2 mujeres en el voto. Una piensa una cosa y la otra piensa otra. Imagínense ustedes la chance y el risoteo, y perdón por la expresión, cierro comillas, que se produjo en el Congreso y en los medios de comunicación. Clara traslada y está diciendo, porque como estoy buscando palabras textuales, no quiero que nadie interprete que diga algo que no dijeran ellas. A pesar de ser solo 2 las mujeres diputadas y que tengamos posturas encontradas, esto no significa absolutamente nada. No creo que sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco satírico. Y prosigue, abro comillas, importante por favor. Es necesario aplazar el voto femenino porque yo necesitaría ver para cambiar y variar el criterio a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos, prohibiendo que sus hijos fuesen a Marruecos, a todas ellas unidas pidiendo lo que es impensable para la salud
y la cultura de sus hijos, por creer que todo ello es por lo que yo pienso que se sirve con ello a la República. Y por lo tanto, palabras textuales de Victoria Kent, pido a la Cámara que aplace el voto para la mujer. Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes Republicanas, 1931. Esto figura en el diario de sesiones. Respecto a lo que opina y a lo que decía en sede parlamentaria Campoamor, Campoamor había sido la que había preparado, como miembro de la Comisión Constitucional, había preparado el borrador del famoso artículo del 34 con la ley. El artículo al final acabó diciendo: los hombres y mujeres mayores de 23 años tendrán los mismos derechos y obligaciones conforme determinen las leyes. Estas son las palabras textuales tal como aparecen publicadas en el año 31, el 9 de diciembre, que es el día y es el mes en el que se aprueba la Constitución del año 1931. Se aprueba por unanimidad, nadie votó en contra, pero estuvieron votando, adhiriéndose hasta el año 33, lo cual demuestra, es decir, no digo la poca seriedad, pero sí que por comunicaciones, por circunstancias, por creencias, la gente iba votando. Yo, enero, febrero del 32, yo me apunto también, yo quiero. Es decir, algo bueno que en estos momentos sería inaudito, pero en aquellos momentos fue así. Volvamos a lo que dice Clara Campoamor. A pesar de que hoy me toca enarbolar la bandera del sufragio, y le pregunta a Victoria Kent: ¿por qué no se han levantado también los hombres en la guerra de Marruecos? ¿Quiénes, sino las mujeres, fueron las que se levantaron en Zaragoza para protestar por la guerra de Cuba? Ustedes saben que el que tenía dinero pagaba un dinero y estaba exento del servicio militar, y el que no tenía dinero iba al servicio militar, y probablemente a África. Y si fuiste a África después del año 21-22, pues todavía tuviste suerte, pero si fuiste anterior al desastre de Anual, imagínense ustedes lo que supuso para las familias. Y Clara dice: las mujeres trabajan, estudian, pagan impuestos, sufren todas las consecuencias de la legislación que el Parlamento aprueba. Ruego a la Cámara que me escuche en silencio. No es con agresiones, no es con ironía como vais a vencer mi fortaleza. La única cosa que yo traigo aquí ante todos vosotros y que merece la consideración es defender un derecho al que me obliga mi naturaleza y mi fe, con tesón y firmeza. Y termina: señores diputados, sigo pensando, no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Es aplaudida. Se pasa a la votación nominal. En aquel momento podría haber unos 300, 315 diputados de los, en teoría, 470. Y me preguntarán por qué. Imagínense ustedes lo que se tarda ahora, aparte de que hay que pagar peaje, que el peaje está carísimo, como habrán visto ustedes hoy en la Nueva España, que pagamos los asturianos o los que vivimos en Asturias, pagamos más peaje que pueden pagar en otro sitio. Imagínense ustedes un diputado de La Coruña o uno de Canarias. 2 días, 3 días en el barco. Y desde Cádiz a Madrid, pues menos de 18 horas, seguro que no. Y como se iban votando, voto a voto, artículo a artículo, no todos podían estar todos los días. Sí que estuvieron, la mayor parte de ellos, 368, creo que fueron, 364, el 9 de diciembre. Pero los demás, los de Madrid, de hecho luego después vamos a ver quiénes estuvieron y quiénes no por la circunscripción de Asturias. Bueno, pues vamos a ir a los votos. Si les parece a ustedes bien, me he permitido el trabajo de coger voto a voto, diputado a diputado, y les puedo decir: votaron a favor 161. Partido Socialista Obrero Español, 84 votos a favor. Entre ellos, Largo Caballero, de los Ríos, en cambio, Indalencio Prieto, el propio presidente del Congreso, se abstuvieron en el sentido de que abandonaron. Además queda claro que fue Barnies, el diputado del Partido Republicano Radical, el que era vicepresidente, que fue el que estuvo en esa votación. La derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora, 14 votos a favor. Los agrarios, con Gil Robles y Martínez de Velasco, 13 votos a favor.
La Esquerra Republicana de Cataluña dividió su voto, 7 fueron a favor. Al Servicio de la República, 6, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala. La Federación Regionalista Gallega, con Casares Quiroga, 5. El PNV con Leizaola y Aguirre, 4 y sí. La Comunión Tradicionalista, acuérdense de estos dos apellidos. Un diputado se llamaba Oriol y el otro se llamaba Urquijo. Qué casualidad que ahora las familias se llaman Oriol y Urquijo. Los dos votaron que sí. El Partido Republicano Radical, 3 diputados, Barniés, López Dóriga y Campoamor, fueron los que dijeron no a su partido y votaron que sí. Acción Republicana. Acción Republicana era el partido de don Manuel Azaña. Manuel Azaña y los republicanos dijeron que no, pero 2 diputados, como fueron Alberca y Ruiz Funes, en contra del criterio de su partido, votaron que sí. Gómez Paracha, de la Orga, los gallegos, votaron que sí. Pro Estatuto de Estella, un tal Picabea. Bueno, en fin, les voy a... Partido Carlista Tradicionalista. Este señor se apellidaba Oreja. ¿Se acuerdan ustedes de un ministro, don Marcelino Oreja, de Asuntos Exteriores, en los primeros años de UCD o quizás del Partido Popular? Bueno, pues el padre del diputado de Marcelino Oreja, del ministro, votó que sí por la Comunión Tradicionalista. La Lliga Catalana, más galleguistas, republicanos federales, católicos, catalanistas, independientes y otros, 12. Total, 161. Vamos en contra. Partido Republicano Radical. Este era el partido de Clara Campoamor y su líder se llamaba Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux ese día no está, no vota, y son 59 votos en contra. Partido Republicano Radical Socialista. Victoria Ken, Álvaro de Albornoz, estaba también Eduardo Ortega y Gasset. Acción Republicana, 17 votos en contra. Qué casualidad, Manuel Azaña tampoco estuvo ese día. Esquerra Republicana, 7 dijeron que sí, 3 dijeron que no. Partido Republicano Demócrata Federal, un tal Ayuso, 3. Los agrarios, todos habían dicho que sí, pero hay 3, y qué casualidad, son 3 además pesos pesados. Lamanié, Rollo Vilanova, que estaba por Valladolid, y Cid, que votan en contra de su grupo. Atentos, por favor, ahora. Juan March, Partido Republicano Centrista. Juan March votó que no. Juan March, saben ustedes que fue el que financió el Dragón Rapid, el que luego después consiguió una serie de negocios. Ahora hay una banca que se llama Banca March y una serie de circunstancias. Cambó, que fue un diputado catalán de derechas, le llamó el último pirata del Mediterráneo. Como yo no lo he dicho, si los hijos o los nietos se quieren querellar, se tendrán que querellar con Francesc Cambó, porque las palabras son textuales. La Federación Regional Gallega, Vázquez y Rodríguez, no. Independientes, qué casualidad, un tal Alba, no sé si le sonará el apellido, Tapia. Dije antes que el Partido Socialista Obrero Español votó que sí, menos un disidente de la Unión Socialista Catalá, lo que viene a ser ahora el PSC, que este señor se llamaba Alomar, que a título personal votó que no. Los republicanos liberales votaron que no. El conde de Romanones y otros más. El conde de Romanones, saben ustedes que fue desde el año 88 hasta que él muere en el año 50, pero hasta el año 48 sigue siendo diputado, alcalde, presidente del Senado. Se presenta en la época que eran las circunscripciones, que eran los distritos, por Guadalajara. Él era dueño de media Guadalajara, con lo cual lo tenía fácil. Todos sus empleados le tenían que votar. Pero aún así, cuando en el año 31, en el 33 y en el 36 vuelve a salir elegido. Incluso saca más votos que algunos diputados, como es el caso de Eduardo Ortega y Gasset. Total, hay otros republicanos liberales. Total, 121. 161, 121. Déjenme que respire, hemos ganado. Hemos ganado por 40. Puedes preguntar lo que quieras. Que bueno, veo que en el Partido Socialista 83 votaron a favor
Y el Partido Socialista tenía 115. 115. No, pero creemos que tenía 115 o 117. Significa que no podía tener 115 porque en ese momento, pues te voy a decir, el día 4 Margarita Nilken sale elegida, con lo cual en ese momento podría haber unos 95 o 100. ¿Qué significa? Que los demás pues o no estaban porque vivían muy lejos, o alguno de ellos, como es el caso de Julián Besteiro, que era el presidente del Congreso, se levanta y le dice a Lomar, a Barnies, perdón, quédate tú a presidir esta votación. Los seguidores... O sea, que abandonó el barco, sí. Pero bueno, no votó en contra. Bien, bien. Es decir, del Partido Socialista en contra, ¿qué hubo? ¿Uno? En contra del Partido Socialista Obrero Español, ninguno. De la Unión Socialista Catalá, uno. Es que el otro día un político español... El otro día, no, hace unos años, es que no es lo mismo el Partido Socialista Obrero Español que el Partido Republicano Radical Socialista. El Partido Republicano Radical Socialista, lo he dicho, era de Álvaro de Albornoz, estaba también Victoria Kent y estaba también Marcelino Domingo. Y el Partido Socialista Obrero Español era un partido que había fundado en los años 70 del siglo XIX Pablo Iglesias. No Turrío, sino Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español en el siglo XIX. Lo dejo bien claro para que nos quede aquí a todos. Bueno, voy a terminar porque dije poco tiempo y nos hemos... primero les voy a decir dos cosas. Les voy a contar por qué las mujeres no votaron, aunque todo el mundo piense que la primera vez que las mujeres acudieron a votar fue en el año 33, en noviembre. Cierto, votaron en unas elecciones generales. Pero el 23 de abril del año 33 hay elecciones parciales en 2.000 ayuntamientos. Las mujeres pueden votar y de hecho votan. Y yo tengo el hecho concreto de una señora que se llamaba Rosario Urdille Casero, que era maestra nacional en el pueblo de Alovera. Alovera es un pueblecito que está a 5 kilómetros, bueno, pueblecito, tiene 13.000 habitantes actualmente, al lado de Guadalajara, y esta señora, que era la maestra, primero votó y luego fue presidenta suplente de la mesa electoral, lo cual hay constancia de quién era el gobernador civil, quién era el jefe provincial de estadística. Yo creo que la estadística era de este siglo, pero bueno, había un jefe provincial de estadística en Guadalajara en el año 32, que se llamaba don José Carrasco. Rapidísimamente, porque creo que ustedes tendrán algunas preguntas que hacerme y si no las hacen van a desaprovechar una gran oportunidad de que les cuente cosas. Vamos a ver y vamos a coger, porque hubo muchos diputados, vamos a buscar Asturias. En Asturias había 16 diputados, 12 por la mayoría, que tenían que tener una serie de condiciones. No voy a contarles a ustedes porque no he venido a hablar de la ley electoral, pero si un día quieren que se la cuente, María José no le importa, hablamos de la ley electoral de antes, la de ahora y la que pueda haber en el futuro. Vamos por partes. Teodomiro Menéndez, Partido Socialista Obrero Español, 83.087 votos. Vota sí. Ramón Pérez de Ayala, al servicio de la República, 80.748. Vota sí. Álvaro de Albornoz, el líder del Partido Republicano Radical Socialista, que sacó 81.549, no vota ese día, no sé si porque le pilló muy lejos desde Asturias, aunque como líder de un partido político tenía que estar, por alguna circunstancia no lo creyó oportuno. Atención, por favor, al siguiente. Leopoldo Alas Clarín, Partido Republicano Radical Socialista, 80.215 votos, no estaba presente. Amador Fernández Montes, PSOE, 78.662, no estaba presente. José Mouriz Riego, PSOE, algo más de 77.000 votos, vota sí. José Díaz Fernández, Partido Republicano Radical Socialista, vota no. Manuel Vigí, PSOE, 74.895 votos, vota sí. Julián Ayesta, de Derecha Liberal Republicana, era del partido de Niceto Alcalá Zamora, vota sí. Carlos Martínez Martínez, Partido Republicano Radical Socialista, vota no. José Álvarez Builla, ustedes lo van a poder ver, si ven la famosa película, que la tienen en la televisión, no hay que pagar,
Televisión Española, quiero decirle, en los famosos a la carta hay una película sobre Clara Campoamor, se la recomiendo. Pues este diputado, Álvarez Builla, lógicamente era del Partido Republicano Radical, del mismo de Clara Campoamor. Se puede imaginar, vota que no. Y Manuel Rico, al servicio de la República, no estaba presente. En la minoría había 4. Eduardo Barriovero, Partido Republicano Demócrata Federal, vota sí. Ángel Menéndez, de los Agrarios, no está presente. Ángel Sarmiento, de los Agrarios, no está presente. Y Emilio Niembro, del Partido Republicano Demócrata Federal, vota sí. En total, 7 sí, 3 votaron que no y 6 no asistieron, no estuvieron presentes por las circunstancias que lógicamente en el acta del Congreso no dicen que este señor, dicen si votó o no votó. Si tenía dolor de muelas ese día o estaba en Asturias, porque era en octubre y hacía un octubre fenomenal, pues no lo sabemos, lo cierto es que no estuvo presente. Pues esto es un poco lo que yo les quería contar. ¿Qué les quería trasladar? Pues sobre todo, y acabo, de verdad, gracias Clara, y lo digo yo, a todas por todo lo que te hemos hecho sufrir, por todo lo que no supimos darte, pero sobre todo lo más importante, por no haberte permitido morir donde tú querías, en España. Muchas gracias. Les voy a poner alguna diapositiva más. Este es un diputado que vota que sí por Soria. Como estoy bebiendo, puedo quitarme la mascarilla. Aquí vean ustedes, aunque estamos en un medio de comunicación, se equivoca, y me dice, en vez de 161, dice 160. Pero bueno, fíjense ustedes quién era el director. El director era don Manuel Chávez Nogales. Nada más y nada menos. Los que conocen la literatura, los que conocen, es decir, los grandes escritores, la gente de bien, de cultura, trabajaban en los medios de comunicación. También ahora, Yo vengo de un medio de comunicación, estoy en un medio de comunicación y de verdad el trabajo que se hace, hay otras circunstancias, hay otros motivos, pero bueno, de verdad sigamos comprando la prensa, sigamos oyendo la radio, viendo la televisión, de pago, de no de pago, las ediciones digitales de La Nueva España, de Prensa Ibérica. Tengo que hablar de donde estoy, porque creo que al fin y al cabo de bien nacidos es ser agradecido. Por cierto, saquen ustedes, si no, ténganlo en circo. Yo solamente les pido un favor cuando doy estas conferencias. Yo tengo una cuenta de Instagram y pido followers. Followers, los mayores seguidores. Los followers, es decir, es un anglicismo que el pobre murió, que estaba con Pepa Fernández, ¿cómo se llama? Íñigo, José María Íñigo, me hubiera matado si debo decir followers en esta reunión. Pueden ustedes seguirme, Velasco Alonso Alberto, y de verdad pueden ver todo lo que yo hago, todo lo que desarrollo, todo mi trabajo. Es lo único que les pido, que aprieten un botón. Bueno, yo voy a hacer un inciso. Me olvidé antes de decir que Alberto, entre sus múltiples ocupaciones, forma parte también de un equipo que yo respeto muchísimo, que es el de los investigadores de Atapuerca. También está ahí. Es decir, que soy premio Príncipe de Asturias del año 1997 por pertenecer a un equipo de investigación. Pero no crean ustedes que son ellos, el profesor Emiliano Aguirre, Eudal Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, los que estuvieron en el Teatro Campoamor recogiendo el premio, pero somos un equipo multidisciplinar de 250 personas. Es decir, que esta conferencia la tienen ustedes con una persona que pertenece a un equipo que ha conseguido o que ha logrado ya dentro de 4 días el premio Príncipe de Asturias de cooperación científica y técnica. Aquí tienen a las dos. Victoria fue directora general de prisiones, a ella la dieron un cargo. Aquí está, vean ustedes, atizándose un buen puro en el Congreso. Tenemos a Clara Campoamor y este señor es Alejandro Lerroux, su jefe. Álvaro de Albornoz, perdón. Pido disculpas. No es Clara Campoamor, es Victoria Ken, perdón, y Álvaro de Albornoz. De Luarca. Perdón. Pido disculpas porque aquí sí que tiene a algunas de las diputadas. Vean ustedes a don Niceto, a las grandes... Este es el famoso libro
que yo les recomiendo, El voto femenino y yo, ha sido reeditado recientemente, pero bueno, la forja de una feminista. Aquí ella participa en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones era como la ONU, es decir, servía para lo mismo, para nada. Si llega Rusia y hace veto, ya no podemos atacar a Afganistán. Si Israel ataca a Palestina, el veto de los Estados Unidos y no sirve para nada. Pues exactamente igual. La única diferencia que en aquellos años estaba en Ginebra y la Sociedad de Naciones no estaba en Nueva York, sino que estaba en Los Ángeles. Año 1918. Aquí tienen a Clara, algunas mujeres, don Niceto Alcalá Zamora, perdón, don Manuel Azaña, perdón, no, por la expresión, don Niceto no era tan efusivo. Clara ya mayor, aquí tenemos una nueva imagen. Vean ustedes, a nosotros no nos... Esto es el Congreso de los Diputados. En caso de COVID, estos señores ¿cómo están? Todos el uno junto al otro, nosotros todos con mascarilla. Siguiendo, vean ustedes, aquí más juntitos, taquígrafos, caballeros, vean que están en la mesa, detrás hay más diputados. Este señor, les voy a contar la historia, que a ver quién sabe quién era este señor. El gran historiador don Claudio Sánchez Albornoz. Don Claudio Sánchez Albornoz, con 23 años, vino a hacer su tesis doctoral a la Catedral de Oviedo, en Asturias. Estaba tan enfiscado en sus libros que se quedó dentro, cerró el sacristán y pasó una noche en la catedral con 22, 23 años, pasó una noche en la catedral. Don Jesús Sanz, si se entera de esto, nos mata a todos. Más diputados, 470. Vean ustedes en la derecha, en la izquierda, y luego les tengo que contar lo último. Aquí vean, como decíamos, la derecha y el centro derecha. La derecha consigue 204, el centro derecha en las del 33 y solo 94 la izquierda. Al revés, la izquierda saca 278, el centro solo 16 y la derecha 146. En la derecha iban los monárquicos, el Bloque Nacional con José Calvo Sotelo, la CEDA y los nacionalistas de derecha. Y vean ustedes aquí esto que yo les estoy enseñando. Yo he hecho un trabajo estadístico con una tabla de regresión. Los de ciencias quizás lo conozcan, es un índice, el índice de Pearson, pero rapidísimamente. Yo he demostrado que la relación entre que la mujer pudiese votar o no pudiese votar con el triunfo de la derecha o de la izquierda tiene una correlación de 0,21. Para que una correlación sea relevante, tiene que tener 0,70 o más. Si tiene 1, pleno. Hemos hecho pleno. Pero bueno, 0,21 para mí no es representativa. Vean ustedes aquí. Aquí son las participaciones electorales desde el año 77 hasta el año 2019. Salvo contadas excepciones, cuando se han votado, la participación ha sido superior al 70%, ganan siempre los partidos del bloque de la izquierda. Y llamo bloque de la izquierda, yo no sé si ahora es izquierda o no, al Partido Socialista Obrero Español. Y llamo bloque de la derecha al Partido Popular. Anteriormente él también le metía como partido de la derecha al partido de la UCD. Pues saben ustedes que la UCD, lo de centro tenía poco. Había de la derecha, salvo Alianza Popular, creo que, no sé si Fraga, creo que Fraga estaba en aquel momento, en el año 77, pero casi todo. Entonces, si ven ustedes esta tabla que los azules serían lógicamente el triunfo del Partido Popular y en rojo el Partido Socialista Obrero Español. ¿Esto va a seguir en el futuro? Pues no lo sé. ¿Va a haber elecciones al año que viene? Pregúntenle ustedes al presidente o a la portavoz del Congreso, que la tienen ustedes muy cerca, que es asturiana, por esta circunscripción, y me imagino que ya les podrá decir. Yo de política no he venido a hablar de política, he venido a hablar de historia y he venido a hablar de una mujer, de Clara Campoamor. Clara, Victoria y Margarita. Margarita, Victoria y Clara. Lausanne, muere la primera, la segunda fallece en Nueva York y la tercera en México. La tercera del Partido Socialista fue socialista en las tres, la expulsa al Partido Socialista en el año 37 y se va al Partido Comunista. Y los comunistas la expulsan en el año 1940. Imagínense ustedes
Bueno, solo les cuento un detalle. Esta señora jura la Constitución, no la Constitución o lo que pudiera haber, pero declara que es española en el momento de conseguir el acta de diputada. Es decir, podía ser diputado sin ser español o sin saber si fuese español. Ella era de origen judío belga, bueno, tiene una vida muy difícil, al igual que las otras dos. Yo creo que el hecho de que las tres fuesen tan aguerridas, es decir, las mujeres más conservadoras, más tradicionales, quizás no hubieran llegado. Luego después es verdad que en el 33 y en el 36 hubo muchísimas actividades y hubo 8 más diputadas, hubo de hecho diputadas por el bloque agrario por León, en fin, no estoy con esto diciendo que las conservadoras sean distintas a las liberales, estoy hablando de estas tres señoras, señoritas, como ustedes quieran llamarlas. Como están con mascarilla, pues ya saben, eso después del día 20. Aquí está la presidenta del Congreso, está nuestra reina, doña Leticia, está la ministra y está también la vicepresidenta del Gobierno. Esto fue un acto que se celebró antes del cambio de gobierno. Ven ustedes a la vicepresidenta Calvo en el Congreso de los Diputados, en el lugar donde está el busto. Aquí tienen a las sufragistas, mujeres en la historia, con Clara, con escritoras, con Juana I Isabel la Católica, es decir, actrices, personas que han hecho mucho por el voto en nuestro país y en la historia de España. Y tal como he comenzado, termino. Gracias, a su disposición, y lo que ustedes quieran preguntar. Espero, primero, haberles contado, o creo haberles contado, la verdad tal como es. Sé que alguien se haya podido sentir molesto si pertenece o tiene más afinidad hacia un lado o hacia otro. Yo no tengo afinidad ni hacia el uno ni hacia el otro. Yo he venido aquí a contar la verdad, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si tengo que poner la mano sobre la Constitución, la pongo, porque lo que les he contado es la verdad, toda la verdad y nada la verdad de una época olvidada. La gente habla de Alfonso XIII, la gente habla de Anual, de Primo de Rivera, de Franco, de la democracia, pero la República es la gran olvidada. Y gracias a la República, a pesar de muchos defectos, el mayor de los defectos, la polarización. Giovanni Sartori, uno de los mejores italianos, recientemente fallecido, de los mayores politólogos de este país a nivel mundial, quiero decir, siempre habló de la polarización. No podía haber 29 partidos políticos en la primera, en las segundas 30 y tantos, es decir, con esa polarización y con ese desmadre, y pongo desmadre entre comillas, bueno, pues la República lo que quería, lo que pretendía, no lo consiguió. Y luego, bueno, pues tuvo muchos enemigos. Tuvo contra a ella la Iglesia, tuvo una parte del ejército, tuvo el problema religioso, y luego tuvo también el problema del anarquismo. Los anarquistas golpearon de manera muy fuerte la República, dijeron que no querían votar, pero en el año 36, después de la Revolución de Asturias del 34, participaron y bueno, gracias a los votos, a la participación de los anarquistas, pues el Frente Popular consiguió la victoria. De todas formas, como lo ha dicho antes la persona que me ha presentado, mi amigo Alejandro, una cosa muy clara. Después de todo, esto es algo que ocurrió del 31 al 36 y que acabó con algo muy triste, con la guerra en España de todos entre españoles. Eso es lo más triste y esperemos de verdad que esta situación, estas circunstancias no vuelvan a repetirse. Muchas gracias y cuando quiera, por favor.